Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Axel Yepes Alvarado. A continuación vamos a realizar la práctica número 3 del Laboratorio de Electrónica de Potencia. El tema a tratar es acerca del rectificador monofásico de onda completa totalmente controlado. A continuación vamos a revisar las especificaciones de la práctica, las cuales son las siguientes. El ángulo de disparo es correspondiente a 90 grados. Los datos de la carga es una carga resistiva e inductiva con FEN con valores de 5 ohmios, 10 milihenrios y 50 voltios respectivamente. Los datos de la fuente de alimentación. Una fuente monofásica de voltaje 220 voltios RMS y una frecuencia de 60 Hz. ¿Qué es lo que vamos a visualizar en el oscilograma? El voltaje y corriente de salida, la corriente en la fuente de alimentación, la corriente en semiconductores del puente rectificador y el corriente en el hilo de paso libre. Vamos a comenzar a realizar a poner cada uno de los elementos. Entonces vamos a comenzar por la fuente de voltaje AC, la cual nos va a permitir alimentar el circuito. ¿Ok? También tenemos por otra parte un fundamental blocks, tenemos el power gate que nos va a ayudar a poder realizar la simulación. Caso contrario nos saldría un error. Entonces procedemos también a colocar en Power Electronics los tristores. Entonces aquí vamos viendo, tenemos el tristor. El tristor es un elemento semiconductor controlado por una señal lógica. Entonces vamos a usar 4 de estos tristores para poder realizar el puente rectificador. Listo. Tenemos uno por aquí, otro por acá, y otro por acá. Realizamos la conexión. En este caso, esto aquí, este aquí, la fuente vamos a colocarla aquí y la otra, el otro ramal por acá. Entonces vamos a necesitar la carga. Encontramos Elements, serie RLC blanco. Entonces de aquí vamos a necesitar la resistencia, que es un elemento pasivo que se opone al flujo de corriente. Entonces en este caso nuestra resistencia va a ser de 5 ohmios y nuestra inductancia es un elemento también pasivo que se encarga de almacenar energía. Entonces nuestro valor va a ser de 10 milihenrios. Aquí nuestro valor inicial de corriente va a ser 0. Entonces le damos OK. Aquí solo es RL. Listo. Hacemos la conexión por acá. Listo. Ahora vamos a colocar Pulse Generator, el cual va a permitir realizar una señal de entrada para poder realizar lo que es el funcionamiento del circuito. Entonces vamos a utilizar 4 de estos pulsos de Pulse Generator. Entonces vamos a comenzar a poner nombres.
Tenemos aquí el thyristor 1. Por acá tenemos el thyristor 2. Listo. Por acá tenemos el thyristor 3. Thyristor 3. Y finalmente tenemos el thyristor 4. Thyristor 4. Listo. Entonces, asimismo, vamos a proceder a los pulse generators, darle nombre. Pulse generator 1, pulse generator 3, pulse generator 2 y finalmente pulse generator. A ver, aquí tenemos pulse generator 2 y acá pulse generator 4. Pulse generator 4. Vamos a cambiar. Ya listo. ¿Qué más vamos a necesitar? Por aquí, para que sea un puente total de rectificador totalmente controlado, vamos en Power Electronics a necesitar un diodo, que también es un semiconductor, el cual se va a polarizar de forma que la corriente pase de ánodo a cátodo. Entonces lo colocamos por aquí, en paralelo a la carga. Perfecto. Entonces comenzamos a colocar el scope. Colocamos aquí el scope. Colocamos, bueno, el scope es un oscilograma que nos va a permitir visualizar las gráficas y posteriormente realizar el análisis. Entonces tenemos también el GoTo, que el GoTo y GoFrom van de la mano, ya que nos va a poder permitir recibir la señal y entregarla a través del oscilograma. Entonces tenemos esto. Para poder visualizar las gráficas necesitamos realizar las mediciones, tanto de corriente como las mediciones de voltaje. Entonces vamos a comenzar con las mediciones de voltaje. Listo. Por aquí tenemos para medir el voltaje de la carga. Entonces aquí vamos a nombrarle como Vout. Vout. Listo. Y le vamos a colocar directamente el Vout, el cual también se va a llamar Vout. Ok. Listo. ¿Qué más vamos a necesitar? Tenemos aquí. Tenemos por aquí el voltaje de la entrada. Entonces tenemos voltaje in, voltaje de entrada, y así mismo tenemos el go-to, donde tenemos voltaje de entrada. ¿Ok? Entonces vamos a colocar cada uno. Voltaje de entrada, en
Vamos, voltaje de salida. Listo. Entonces, a continuación poder, vamos a realizar aquí las mediciones de corriente. Entonces, hacemos un poquito más acá esto acá. Entonces, hacemos esto aquí y esto por aquí. Primero vamos a necesitar aquí la corriente en la fuente de entrada o la fuente de alimentación. Entonces aquí tenemos y de entrada. Listo. Tenemos y el botón. Para el botón vamos a utilizar el mismo nombre y entrada. Ok. Tenemos en entrada, ponemos por acá y de entrada. Listo. Entonces aquí vamos a colocar otro medidor de corriente. Vamos aquí, tenemos, listo, vamos acá. Bien, entonces ponemos otro go-to y hacemos la conexión. En este caso vamos a ponerle como nombre corriente en el listo 1. Ok, listo. Mismo vamos a realizar por aquí. Conectamos aquí y entonces y aquí vamos a poner esto por acá y colocamos este. Aquí vamos a tener la corriente en el thyristor 3. Ya. De este lado también vamos a hacer un poquito más abajo aquí. Aquí, esto, esto, por acá, esto, por acá, ok. Entonces aquí hacemos otro medidor de corriente. Ahí, y entonces tenemos aquí un botón para medir la corriente en el thyristor 2. Corriente en el thyristor 2. Ya. A ver, aquí tengo corriente. Vamos poniendo de una vez acá para dividirnos. Tenemos voltaje de entrada, voltaje de salida, corriente de entrada. Entonces, tenemos aquí corriente en el thyristor 1. Listo. Corriente en el thyristor 3. Listo. Y corriente en el thyristor 2. Ok. Acá también vamos a poner un medidor de corriente. Tenemos ahí y ponemos otro botón
Listo. Aquí vamos a poner que es la corriente en el tiristor 4. Ok. Vamos aquí. Corriente en el tiristor 4. Listo. Ya. Vamos a ahorita a poner los valores aquí en el pulse generator. Al pulse generator vamos a necesitar como dice la guía, en 90 grados. Pues sabemos que 1/60 representa un periodo. Entonces, si queremos 90 grados, tenemos que dividirlo para 4. Listo. Este mismo valor corresponde al tiristor 2, que es el pulse generator 2. Ok, para el pulse generator 3 necesitamos, serían 180 más los 90. O sea, sería el periodo dividido para 2, donde tenemos 180, y le sumamos los 90 que tuvimos anteriormente. Entonces este valor también le corresponde al pulse generator 4. Ok, ya. Entonces aquí también nos falta aquí usar otro medidor de corriente. Vamos a medir, vamos a poner aquí la corriente en el diodo. Por aquí también corriente en el diodo. Y por acá otro, a ver, aquí tenemos corriente en el diodo. Por acá tenemos la corriente en el puente. Colocamos un go-to. Tenemos aquí la corriente en el puente. En el puente. Listo. Vamos aquí a colocar corriente en el puente. Ya. Finalmente tenemos aquí otro medio de corriente. En este caso corresponde a la corriente de salida. Otro botón. Vamos un momento. Carga.
Tenemos aquí era la corriente de salida. Listo. Tenemos aquí corriente en fuente, corriente de salida, nos toca la corriente de salida. La corriente de salida. Entonces, aquí, según las especificaciones que nos pedía la práctica, ya tenemos los valores, o sea, cada uno de las mediciones necesarias para la explicación del circuito. En este caso, por motivos de una mejor explicación, vamos a proceder a realizar todas estas gráficas en nuestro oscilograma para poder realizar mejor la explicación. Entonces aquí vamos a poner 3 oscilogramas. En este caso aquí vamos a esperar que cargue un momento. Aquí vamos a configurar el scope agregándole 6 entradas para poder visualizar y hacer el análisis. Aquí en configuraciones tenemos aquí 6 entradas y la vamos a colocar de esta forma. ¿No? Sí, cierro. Entonces vamos también a necesitar un mouse. Ok, a ver, antes de comenzar con este de aquí, vamos a configurar también los de acá. Para este de aquí, vamos a poner sí mismo, en este caso, en propiedades, 4 entradas y le damos OK. Para el scope aquí, también 4 entradas. Listo. Entonces, y para la señal, a ver, en este de aquí vamos a colocar todas nuestras señales de las corrientes del tiristor. Listo. Por acá vamos a este menú nos va a permitir unir dos señales y verificarlo en un solo oscilograma. Esa es su función. Entonces por acá vamos a tener este caso, vamos a tener el voltaje de entrada. Por aquí, vamos a poner el voltaje de entrada y vamos a poner el voltaje de salida. La entrada, voltaje de salida.
Vamos a tener la corriente de salida. Corriente de salida, tenemos por aquí. Vamos a conectar aquí. También vamos a tener la I del puente y la I del yodo. Entonces, para el oscilograma de acá más grande vamos a tener lo mismo. Vamos a tener el voltaje de entrada, voltaje de salida. Vamos a tener la corriente de salida por aquí. Vamos a necesitar otro MUX para poner y vamos a colocar aquí la corriente del tiristor 1 con la corriente del tiristor 3. Ya, vamos a necesitar otro donde tendremos la corriente en el tiristor 2 con la corriente en el tiristor 4. Y vamos a tener la corriente en la entrada. Esperamos un momento que cargue. Un momento. Listo. Entonces, a ver, tenemos aquí la corriente del tiristor y vamos a necesitar la corriente del entrada. Listo. Y finalmente aquí va. Esto aquí tampoco va. Para que para tener un poco más de espacio, vamos a pasarla por vamos a necesitar otro MUX para acá medir los pulsos. Entonces aquí le vamos a poner pulso generador 1 y pulso generador 3 por acá. El pulso generador 2 y aquí el pulso generador 4. Ok.
Pues lo colocamos acá. Y pulso generador 1, pulso generador 2, pulso generador 3, pulso generador 4. Y para verificar menos periodos, vamos a poner 0.034, que viene a ser un poco más de 2 periodos. Ponemos esto, ya tenemos todo. Aquí nos falta colocar electrical sources. Entonces, para este valor de P, vamos a necesitar un valor de 50. Entonces tenemos todo, tenemos el diodo, los tiristores, pulsos y nuestra fuente, que si no mal no recuerdo, no la configura. Ah, Entonces aquí tenemos un valor de 220. Como necesitamos el valor pico multiplicado por la raíz de 2. Entonces, esto, ok, un momento. Ok. Entonces, ya tenemos aquí. Procedemos a correr la simulación. Esperamos a que cargue. Aquí, como podemos ver, en comparación a lo que es el rectificador monofásico, pero que no es semi-controlado, la diferencia es que este de aquí cuenta con un diodo de paso libre, que básicamente no vamos a tener un voltaje de salida que sea con valores negativos. Eso lo vamos a ver más adelante en las gráficas, y ese es el efecto que causa tener aquí este diodo. Entonces, tenemos que compile para poder realizar nuestro análisis. Casi. Se compile.
casi parece. Listo. Entonces acá ya está. Vamos a entrar a nuestras gráficas. Esto, hacemos esto. Listo. Entonces vamos a proceder a realizar nuestra tabulación. Entonces vamos a colocar las rotulaciones. Entonces tenemos aquí toda esta parte, propiedades, play. Tenemos aquí, vamos a poner más fácil, a ponerles los nombres. Tenemos que cargue. Listo. Entonces aquí en display tenemos voltaje de entrada, voltaje de entrada, coma, voltaje de salida. Al display 2 tenemos corriente, tenemos corriente de salida. Al display 3 tenemos ah, aquí estoy haciendo algo mal, 10. Tenemos de salida acá, de salida acá, y como cuarto tenemos la I del puente. Ok, un momento. Para el scope 2 tenemos las leyendas. Entonces, y vamos a la corriente de entrada 1, tenemos aquí corriente de entrada 2, aquí sería corriente de tiro, corriente de tiro 3, corriente de tiro 2,
corriente del Cristo. Corriente del Cristo 1, corriente del Cristo 2, corriente del Cristo 3, finalmente tenemos corriente del Cristo 4. Y acá aquí podemos ver que tenemos un error porque no nos está saliendo bien la parte del periodo. Entonces aquí entonces, entonces, sale, así que esta vez rápido. Bien, correcto, ahora sí ya sale bien. Entonces vamos a rotular nuestras gráficas para poder empezar la explicación de cada tramo. Y aquí voltaje de entrada con voltaje de salida, acá parámetros de salida, aplicamos corriente del divisor 1, corriente 3, estamos aquí corriente del divisor 2, corriente del divisor 4, aplicamos, tenemos corriente de entrada, pulso generador 1, pulso, pulso generador 3, nuevamente le damos similar, momento, listo. Entonces, para poder realizar una mejor explicación y visualizar bien, vamos a dibujar esto de aquí. Vamos a separarlo por tramos. Es decir, es tramo 1,
De aquí a acá tenemos nuestro tramo 2, y acá nuestro tramo 3, tramo 4, tramo. Básicamente aquí se repetiría nuevamente nuestra análisis. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver? A ver lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en nuestro primer semiciclo? Es decir, cuando el voltaje de entrada que está de color amarillo es positivo. Entonces, en este primer análisis, tenemos que nuestro voltaje de entrada empieza a tener a comenzar a tomar valores, pero podemos darnos cuenta que nuestra corriente de salida, es decir, la corriente de la carga, la corriente en el tiristor 1, en el tiristor 3, en el tiristor 2, en el tiristor 4, y nuestra corriente de entrada, que es lo más importante en este caso, ya que como podemos apreciar un poquito mejor acá, ¿qué sucede con nuestra corriente de entrada? Si nuestra corriente de entrada es cero, eso significa que no va a existir algo que alimente a nuestros tiristores. Es por esa razón que todos estos tiristores, es decir, nuestro puente rectificador, toman valores de cero. Entonces, debido a eso, el valor que va a ver nuestro medidor de voltaje en nuestra carga simplemente va a ser nuestro voltaje de la FEN. Como sabemos, aquí vamos a tener caídas de tensión tanto en la resistencia como en la inductancia. Pero como sabemos que la resistencia, la ecuación se rige por el voltaje de la resistencia va a ser igual a la corriente por la resistencia, ese valor de corriente toma el valor de cero. Por lo tanto, esta resistencia tiene un voltaje de cero. De la misma forma nuestro inductor, ya que su ecuación se rige por la inductancia L por la derivada de la corriente. Entonces, como la corriente no cuenta en este tramo, toma el valor de cero. Entonces, simplemente aquí vamos a ver la medición de nuestro voltaje. Entonces, esa es la explicación para este primer tramo. Entonces, ¿qué sucede en nuestro segundo tramo? En nuestro segundo tramo vemos que nuestro voltaje de salida ya no toma el valor de la FEN, sino que más bien toma el valor de la entrada. O sea, nuestro voltaje de salida va a ser igual a nuestro voltaje de entrada. ¿Por qué comienza a suceder esto? Porque como podemos ver aquí en nuestra última gráfica, en este caso el PG1, que es el pulso generador 1, y el pulso generador 2 son los que se van a encontrar en funcionamiento, como podemos ver aquí. Nosotros desactivamos el azul, se encuentra en fase con el amarillo. Entonces ese va a ser nuestro pulso que va a permitir que se haga el disparo. Por esta razón, nuestro voltaje de salida toma el mismo valor de nuestro voltaje de entrada. Como podemos ver aquí, en este caso, por lógica, si vemos que el pulso generador 1 se activa al mismo tiempo que el pulso generador 2, quiere decir que nuestro tiristor 1, como en este caso nuestro tiristor 4, bueno, aquí posiblemente es porque tal vez tenemos algún nombre mal, pero básicamente aquí lo que tenemos en cuenta es que nuestro tiristor 1, tanto como el tiristor 1 como el tiristor 2, son los que van a funcionar en ese tramo. Aquí tenemos, claro, ahí estaría bien, porque el pulso generador 1 sería el de aquí y el pulso generador 2 sería el de acá. En este caso, el tiristor 1 y el tiristor 2 están
en funcionamiento, está totalmente correcto. Entonces, por esa razón es que el tiristor 1 como el tiristor 2 se encuentran funcionando. Es decir, que en ese tramo nuestra corriente va en este sentido, de la polaridad menos a la polaridad más. Siguiendo este recorrido por el tiristor 1, yendo largo, largo por nuestra carga y regresando por lo que es el tiristor 2. En este caso, nos hacemos la pregunta, ¿por qué no puede ir por el tiristor 3? Sencillo, simplemente porque una de las condiciones que las mencioné al principio es que debe la corriente circular de ánodo a cátodo. En este caso no se polarizaría, ya que iría en sentido inverso. Y en el tiristor 4 no tendría sentido, ya que si nosotros partimos por la polaridad positiva, la corriente para cerrar el circuito debe llegar a la polaridad negativa. Es por ende que si toma este camino, vuelta regresaría a la polaridad positiva, cosa que es totalmente errónea. Entonces, aquí podemos ver que debido a que también nuestro circuito es totalmente, bueno, no es totalmente, tiene un valor de inductancia alta, esto hace que se remita a lo que es el paso rápido de la corriente. Es por eso que si en este caso nosotros no tuviéramos un valor de inductancia, o sea, nuestra carga fuera resistiva, inmediatamente tenemos un cambio brusco aquí en la corriente, tomando una forma de onda muy parecida a la que tenemos en el voltaje de salida. Entonces, debido a la presencia del inductor, esto va a comenzar a aumentar paulatinamente, hasta llegar a un punto, en este caso, donde aquí el voltaje cruce por cero. Sin embargo, la corriente de salida todavía no es cero. ¿Por qué? Porque, como dije, el inductor, su característica es la de almacenar energía. Entonces, en ese instante aún va a almacenar energía internamente, por lo cual continúa su recorrido. En este caso, ¿qué es lo que sucede en nuestro análisis número 3? Como mencioné, el inductor, aquí el voltaje ya pasa por cero, es decir, que comienza a tomar valores negativos. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Esta es una de las diferencias también que mencioné acerca del diodo de paso libre, ya que si este diodo no estuviera en conexión en este circuito, aquí nuestra señal de voltaje de salida en azul seguiría su camino hasta que se complete lo que vendría a ser el pulso, el pulso generador 3 o 4, ¿ya? Donde eso va a hacer que la corriente sea cero y continúe su camino. Pero en este caso, como tenemos aquí el diodo, esto permite que no exista ese valor de voltaje negativo. Entonces, como dije anteriormente, como aquí el inductor guardaba o almacenaba energía, eso quiere decir que en un instante van a existir pérdidas de tipo resistivo. Por lo tanto, esto se va a comenzar a descargar. Como podemos ver acá también, en todo lo que es la corriente del tiristor 1, corriente del tiristor 3, la 2 y 4, todos estos valores de corriente no tienen un valor, simplemente dan el valor de cero. Y asimismo nuestra corriente de entrada. ¿Esto qué significa? Que si nuestra corriente de entrada es cero, no va a existir corriente por aquí. Pero como dijimos anteriormente en nuestro análisis 2, va a almacenar energía durante un instante de tiempo. Entonces, esa energía almacenada va a comenzar a recorrer de manera, de esta forma, por estos ramales, que vendrían a ser la carga y el diodo rectificador. Entonces, nosotros nos hemos de preguntar, bueno, aquí entonces el voltaje toma un valor de cero, pero realmente estaríamos diciendo algo erróneo, ya que efectivamente toma un valor muy cercano a cero. Sin embargo, ese valor no es cero. ¿Cómo podemos comprobarlo? Si esperamos un momento aquí a que nos funcione los cursores, podemos ver que este valor en azul nos va a dar un valor del diodo, ya que internamente se encuentra
Este diodo internamente cuenta con un voltaje mínimo donde va a permitir su conducción, que es de 0,8. Entonces, aquí básicamente este valor sería de menos 0,8. ¿Por qué menos? Porque, ¿no? Porque sería menos 0,8, porque podemos ver que nuestro medidor de voltaje está en el sentido más menos, y aquí está recorriendo de este sentido más menos inverso. Entonces por eso da un valor de voltaje inverso aquí. Lamentablemente aún no carga, pero básicamente esa es la razón. Entonces, en nuestro análisis número 4, ¿qué sucede aquí? Básicamente el análisis es muy parecido, ya que podemos ver que la corriente de entrada, como la corriente de salida, como los tiristores, toman un valor de cero. Pero en ese caso, ¿qué podemos ver aquí en nuestra corriente de salida con respecto al análisis anterior? Es que en este caso, aquí ya terminó de descargarse completamente, es decir, que las pérdidas que existían en la resistencia terminaron, porque ya no existe, ya el inductor no está almacenando energía. Entonces, debido a eso, tenemos aquí que nuestro voltaje en la salida, que corresponde a este valor que está aquí, vendría a ser a los 50 voltios que ve nuestra fuente principal. Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a apreciar, ese es el valor que nosotros vamos a apreciar en este punto, ¿ya? Entonces, hecho eso, vamos a la par, bueno, aquí ya, como ya estamos en el semiciclo negativo, podemos ver que nuestro segundo pulso, que fue en 270 grados, ya comienza a funcionar. Eh, Parece, parece que ahí tienen salir los cursores. Bueno, en este punto, cuando ya se da 270 grados, se da el segundo disparo. En este caso, ¿qué sucede? Tenemos un momento aquí. Bueno, bueno, entonces en este análisis, a ver, tenemos aquí que ya estamos en el semiciclo negativo, es decir, tenemos un voltaje de entrada negativo. ¿Qué significa esto? Tenemos aquí la corriente, una corriente de salida, a ver si voltaje de salida, esto, nuestro voltaje de salida, bueno, aún no se coloca aquí, pero podemos ver que en este caso, como dijimos anteriormente, efectivamente se da que nuestro valor de voltaje en ese tramo de salida es de menos 0,8. Como dije anteriormente, nuestro medidor de voltaje ve un voltaje inverso al que se polariza en el diodo, ya que aquí vamos de más a menos, acá tenemos de más a menos en sentido inverso. Entonces, algo curioso aquí también que podemos ver es que en este caso no es menos 0,8 directamente. ¿Por qué se da eso? Porque internamente, nuevamente repito, internamente, ¿cómo se encuentra funcionando el diodo?
tiene lo que son equipos o más bien lo que es una resistencia y eso permite que exista una pequeña caída de tensión. Entonces por eso es que no es el valor exacto de menos 0,8. Listo. Entonces vamos a quitar nuevamente. Ya. Para esta parte de aquí vamos a ver lo siguiente. Recordemos que aquí tenemos un voltaje de entrada negativo, es decir, que ya no iría en este sentido como estoy marcando, sino en sentido inverso, es decir, de la polaridad más a la menos. Yendo por este recorrido, cruzando por el tiristor 3, aquí viene otra pregunta, ¿por qué no iría por el tiristor 2? Nuevamente, porque en este sentido no se polarizaría nuestro diodo, ya que se polarizaría de ánodo a cátodo. Entonces recorre nuestra carga y retorna por el tiristor 4, ya que si sale por la polaridad negativa, retornaría por la polaridad positiva. Entonces, por eso es que aquí tenemos que nuestro voltaje de salida, en este caso tomaría la misma onda que el voltaje de entrada, pero en sentido inverso. ¿Ya? Asimismo, la corriente de salida, como vimos acá, debido a que es inductiva nuestra carga, se opone al paso brusco de corriente, comienza poco a poco a aumentar. Entonces aquí tenemos que la corriente del tiristor, en este caso el azul, que sería la 3, y la corriente del tiristor 4, tienen una misma forma de onda. Pero nuestra corriente de entrada es negativa, por lo que dijimos que ya no avanza en nuestra fuente en el sentido menos más, sino más menos. ¿Ok? Entonces nuevamente aquí con nuestro último análisis, que es mismo que dijimos acá, que sucede que nuestra corriente de salida al comenzar a, podemos ver que aquí nuestra corriente de entrada ya no entrega corriente. Entonces, debido a que toma el valor de cero, nuestros valores en los tiristores también toman ese valor de cero. Pero debido a la característica del inductor de permitir almacenar energía, esta energía se va a ir disipando poco a poco debido a las pérdidas en la resistencia. Entonces, debido a eso, la corriente, como ya sabemos que por acá no va a haber corriente, porque aquí tenemos una corriente de cero de entrada, no tenemos corriente por ningún lado aquí, entonces va a comenzar a circular solo en estos ramales. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que nuestro voltaje de salida va a ser cero, porque no existe corriente como dije anteriormente, simplemente, o sea, no existe corriente circulando en ese instante, pero solo existe la corriente almacenada de nuestro inductor. Entonces, posterior a eso, nuevamente va a tomar el valor de cero y nuestra fuente, nuestro valor de la carga va a tomar un voltaje de la red. Entonces, básicamente, este sería el análisis correspondiente a a este circuito. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.